12 de marzo, un día para destacar. 12 de marzo, un día en que podemos destacar dos hechos muy importantes para la construcción de la República Argentina. Fue un 12 de marzo en que la Asamblea del año 1813 aprobó ese día como símbolos nacionales al himno y la escarapela. También un 12 de marzo, pero de 1927, nació Raúl Ricardo Alfonsín, quien fuese presidente de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 8 de julio de 1989. Falleció el 31 de marzo de 2009. Lo recordaremos por parte de sus discursos de la campaña electoral de 1983, que siempre ha emocionado hasta las lágrimas. Es cuando recita parte del preámbulo de la Constitución argentina. Lo escuchamos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Su gobierno fue el primero elegido por el pueblo luego de haber sufrido la última dictadura militar. Su gobierno tuvo que enfrentar gravísimos problemas económicos y políticos, muy graves problemas. La política argentina volvía a la democracia, pero conservando muchos de los malos vicios. Tanto su gobierno como sectores de la oposición, que permanentemente confabularon para que todo vaya mal. Durante su gobierno sucedieron muchas cuestiones que pueden ser criticables a la luz de la historia. Se le puede criticar que la gestión económica tuvo muchos errores y a gente que advertía sobre los mismos se la trataba de golpista. Esto sucedió en los inicios de 1985, cuando Frondizi, Frigerio y también a muchos ciudadanos de la calle, comunes, no les perdonaban sus críticas y advertencias sobre el mal camino elegido. En junio de 1985 nos quedamos sin moneda y apareció el austral. Pero también ese año se realizaron los juicios contra los integrantes de las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1983. Hito mundial en cuanto a buscar justicia por las atrocidades cometidas. Después, por presiones de diversos sectores militares y también civiles, se sancionaron y promulgaron dos leyes muy polémicas: la de obediencia debida y punto final. La economía no lograba mejorar. Se llegó a 1989 a un periodo de 45 días llamado hiperinflación, en donde ya se había destruido al austral como moneda. Solo duró 4 años. Por esto tuvo que llamar a elecciones anticipadas y entregar el mando 5 meses antes de lo previsto por la Constitución Nacional. Pero
No obstante estos grandes problemas, el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín dejó una base muy fuerte en cuanto a reconstruir el sistema republicano, tratando de respetar la Constitución Nacional, teniéndola siempre como faro y guía, respetando la libertad de prensa, procurando afianzar la división del poder y reconstruir un poder judicial que estaba sospechado de colaboracionista con la dictadura. Las amenazas de la llamada mano de obra desocupada estuvo presente todos los días. También la prensa mintió bastante respecto de los Carapintadas, diciendo que era un intento de golpe de Estado, cuando en realidad eso se hace con los militares fuera del cuartel, marchando hacia la casa de gobierno y no encerrados en un cuartel. Alfonsín los fue a ver en persona. Sí, en cuerpo presente, valiente como ningún otro. Los palos en la rueda que metían una y otra vez desde diversos sectores del peronismo siempre hacían daño. Y, como no podía ser de otra manera, los sindicatos no acompañaron, siempre punzando para hacer las cosas más difíciles cada día. Muchos proyectos de mejora y reformas quedaron en carpeta, no se pudieron ni siquiera iniciar. Otros se iniciaron pero no se pusieron en práctica, como las resoluciones del Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Una verdadera lástima. No obstante ello, contra vientos, mareas y tempestades, hubo un intento por encauzar la República. Sentó bases firmes en cuanto a valores que había que defender, contra todo tipo de adversidades. Dentro de su partido afloraron los que se creen vivos y dañaron mucho al gobierno. Pero fueron muchos más los honestos que iniciaron su carrera política defendiendo a toda costa los valores democráticos y republicanos. Alfonsín tuvo que gobernar en una de las etapas más difíciles de nuestra historia. Tuvo errores y aciertos, como todos, pero esos aciertos son los que debemos tomar en cuenta si creemos que la república en este país es posible. El presidente Macri anunció que el gobierno no cambiará la Ley Nacional sobre Seguridad Interior, aunque sí prestará cada vez más apoyo logístico a una serie de actividades para combatir el llamado crimen organizado por aire, tierra, agua y también el ciberespacio. A ver, si no va a haber algún cambio en la ley, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está diciendo el presidente? Está diciendo que va a haber una reformulación en cuanto a la forma de trabajar de las fuerzas de seguridad. Esto vamos a ver cómo viene, ¿no? Partirá del cambio en la concepción del enemigo. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Ya no se espera el ataque de un Estado extranjero. No se espera que nos invada Chile, que tengamos una guerra con Uruguay o con Paraguay. Y se trabajará bajo el concepto de la posibilidad de enfrentar una guerra híbrida. Recuerde bien este concepto, guerra híbrida, contra amenazas híbridas, porque es un concepto que en ciencia política y relaciones internacionales se está usando bastante. Ya vamos a ir explicando a qué se refiere. Esto hace alusión a un adversario adaptativo que cambia y que emplea armas y tácticas convencionales con las nuevas e irregulares, por ejemplo, actos de terror y actitudes específicamente criminales o delictivas para lograr sus objetivos. Según lo que pudo saber
en nuestro país, algunos medios nos dicen que en defensa, el Ministerio de Defensa señalan que uno de los giros importantes que se harán dentro del marco legal existente es que los militares pasarán a ser custodios de zonas estratégicas, políticas y económicas, entre ellas, por ejemplo, las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares. Los límites llegan al Atlántico y la Antártida. Por ejemplo, en Ushuaia buscan levantar un centro logístico de usos también para barcos extranjeros, blanco posible de actividades ilegales. Para ello, el factor tecnológico es fundamental y se hace necesario su adquisición y preparación de los efectivos que los utilizarán. Este anuncio tiene que ver con los acuerdos que en materia de seguridad nuestro país realizó con Estados Unidos y países de Europa en los encuentros que se realizaron durante el año pasado, tanto en el exterior como en nuestro país. Recuerden, por ejemplo, las visitas de presidentes o cuando nuestro presidente fue a visitar, la reunión del G20 en Buenos Aires y así tantos otros. Entonces, ¿será una buena noticia? Depende de cómo se implemente. ¿Será humo? Depende de cómo se implemente. Ya me conocen y saben que hasta que yo no lo veo en la realidad, vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver este concepto de enemigo híbrido. El enemigo híbrido es aquel que no depende directamente de un Estado o depende de aportes que no son oficiales de algún Estado. Por ejemplo, el Estado de Irán subvencionó, pagó, ayudó a muchos grupos terroristas para realizar atentados en distintos lugares del mundo. Entre ellos, los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. También tiene que ver con el terrorismo. Ya sabemos que en la Triple Frontera se denunció varias veces y hace varios años se está llamando la atención acerca de lo que está sucediendo allí, que habría agentes de Hezbollah y otros grupos extremos que vienen desde el Medio Oriente, el narcotráfico, que tiene ejércitos y hasta armamentos que son sofisticados y de última generación. Entonces, para este tema hay que tener siempre mucho cuidado al abordarlo, porque no es solamente dar información falsa, sino el problema tiene que ver con la interpretación falsa que se pueda realizar, operetas, chicanas, anuncios en forma de humo del gobierno solo para que haya gente que apoye por apoyar. Es decir, hay que arremangarse y seguir el tema. Nosotros lo vamos a ir siguiendo y en un futuro lo volveremos a tocar, a ver cómo anda este asunto. Por otro lado, siguen los acuerdos paritarios y los no acuerdos paritarios. Cuando algún sindicato llega a algún acuerdo, es un acuerdo, y cuando no hay acuerdo, bueno, empieza el conflicto. La noticia de este fin de semana es que hubo un acuerdo paritario que se cerró, se firmó, que es de los más importantes del país, entre empresarios y los empleados de comercio. Se acordó una suba salarial del 10% en abril y del 5% en agosto, y alcanza a más de 1 millón de trabajadores mercantiles. ¿Y por qué es uno de los acuerdos paritarios más importantes? Precisamente porque son más de 1 millón los trabajadores mercantiles. La cantidad de gente es en un sindicato la mayor de todas, el sindicato de trabajadores mercantiles. Entonces es muy importante
que se haya llegado a este acuerdo. Más adelante vamos a ir explicando alguna otra cosita. Este acuerdo se suma al que ya había realizado con la UTA en febrero, del 15% en 3 tramos, más cláusula de revisión a los 6 meses. Y un bono de 1.500 pesos. La cuestión a develar será qué pasará si la inflación durante el segundo semestre del 2018 supera ese 15% que se tiene como pautada la inflación de todo el año. Es decir, la revisión se hará como corresponde. Hacerla como corresponde significa lo siguiente. Miren, les voy a dar un ejemplo concreto. Ahora los sindicatos están cerrando por un 15%. Bárbaro. Ahora, llega el mes de julio, por ejemplo, y la inflación fue del 14%. En julio, la inflación, supónganse, como para dar un ejemplo, es del 1%. Ahí llegamos al 15%. Entonces, en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, seguramente seguirá habiendo inflación. Puede ser poca, mucha, mediana, no importa. Va a haber inflación. Entonces, si a partir de septiembre, por ejemplo, la inflación sigue aumentando, por lo firmado en estas paritarias, habrá una revisión, que esto significa volver a reunirse y ver cuáles son las previsiones que se tienen para la inflación en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si esto nos da, por ejemplo, un 3,5%, entonces que se pueda, sin mayor inconveniente, actualizar los salarios por encima del 15% en un 3,5%, que es lo que estaba faltando. ¿Lo van a hacer bien? ¿Lo van a hacer sin andar discutiendo sindicatos, gobierno y empresarios? ¿Se pondrán de acuerdo? ¿U otra vez tendremos paros, movilizaciones, marchas de protesta? Esperemos que todo vaya por los mejores carriles y que la inflación siga bajando y baje mucho, porque al parecer, como viene la mano, el asunto está muy complicado. Y ya vamos a ir explicando en otro momento en este programa por qué. El cambio de paradigma en este tema de la renegociación y la actualización salarial ha sido importante durante este gobierno. Si es positiva o negativa quedará a criterio de cada uno. A ver, recordemos, hasta el año 2016, inclusive ese año, o sea, los gobiernos que nos precedieron y el actual durante su primer año de gestión, las paritarias tomaban datos del año anterior. Es decir, ahora discutimos salario docente. ¿Y entonces qué discutimos? Bueno, el año pasado hubo 24% de inflación. Yo quiero un 24% para llegar a lo mismo. Bárbaro. Entonces te daban el 24, el 25, el 23, el 22, firmaban, listo, se terminó el asunto. Ahora, durante el 2016... se fue llevando poco a poco la actualización salarial a la par de la inflación que se iba produciendo. A partir del 2017, las paritarias tratan la inflación de ese mismo año y no la del anterior. Por eso es que se irá viendo sobre la marcha la evolución de estos acuerdos en el sentido de si se compensará debidamente la inflación que se produzca. Recordemos, en el año 2017 se firman las paritarias con cláusula gatillo. ¿Qué significa esto? Que se van a dar mayores actualizaciones de salario a las firmadas si la pauta de inflación termina superando lo que se debería haber dado. Entonces, para el año pasado, si era de un 20% la pauta, pero la inflación llegó, por ejemplo, al 24,8%, en muchos sindicatos donde se firmó esto de la cláusula gatillo, se le pagó el 4,8% en la segunda mitad del año. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
el gobierno, para mí inexplicablemente, tanto nacional como provincial, no quieren hablar más de cláusula gatillo. Quieren hablar de una cláusula de revisión, es decir, sentarnos a renegociar y ver cómo anda el valor de la inflación a partir del mes de septiembre. Para mí esto significa que quieren retasear un futuro aumento de salarios de acuerdo con la inflación que se vaya a producir. De otra manera no lo puedo explicar, al menos yo lo veo de esa manera. Para mí es una jugada que no va a favorecer al trabajador. En cambio, si tuviese cláusula gatillo, esto no tendría mayor inconveniente, al menos como lo estoy viendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante este año y cómo va dándose. Pero me deja pensando la negativa del gobierno a qué se debe. Lo que sí hay es algo inconcebible. Sí, algo inconcebible, y viene del Poder Judicial. Es sobre la causa denominada mafia de la salada. ¿Se acuerdan que en la salada tanto revuelo que se armó porque lo metieron preso a uno, a otro, a todo? Bueno, lo que sucedió fue que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora benefició a algunos procesados y detenidos contra el criterio del fiscal. A uno de los detenidos se le dictó falta de mérito y a otros 5 se les bajó la calificación penal de jefes a asociación ilícita. Es inconcebible porque las pruebas en contrario de lo que dijeron los jueces ya fueron publicadas, existen. Entonces, a esta resolución están desde el primer día y luego, en estos últimos meses, las pruebas que se fueron agregando a la causa son más que suficientes para sostener las acusaciones realizadas desde un principio y a ver si algún día vamos directamente al juicio y solucionamos y terminamos con todo esto. Y bueno, es otro caso más en donde tenemos que observar que el sistema judicial beneficia a, bueno, digamos, supuestas acciones ilegales, diremos así, porque como está funcionando todo, capaz que termina siendo Carmelitas Descalza, Caperucita Roja, y bueno, vaya uno a saber. Por otro lado, Elisa Carrió se fue de Boca otra vez. Llamó a Hugo Moyano, escuchen bien, el criminal más criminal de la Argentina. Fue en un acto realizado el día de ayer, domingo, organizado por entidades agrarias por el 10º aniversario de la Resolución 125. ¿Se acuerdan aquella en donde querían prácticamente confiscarle a los productores del campo lo que producían? Recordemos que tal resolución implementaba retenciones a diversos productos agropecuarios. Eso significaba que un alto porcentaje de lo que los productores cobraban por sus exportaciones debían entregarlo al fisco, es decir, al Estado, a pesar de que ya pagaban impuestos. No es que no pagaban impuestos, que esto es otro impuesto. No, esto no es otro impuesto. La retención no es otro impuesto. Y además está prohibido por la Constitución Nacional, porque es una confiscación de bienes. Aquel que no lo entienda, lea el artículo 17 de la Constitución Nacional. La confiscación es cuando el Estado quita la propiedad de un bien que es legal. Y muchos lo confunden con expropiación, pero la expropiación es otra cosa, es cuando el Estado paga un bien a su dueño por una orden judicial, por un tema de bien común. Por ejemplo, te compro la casa y vos con el dinero comprate otra porque por acá tiene que pasar la topadora porque hay que pasar una calle. Por ejemplo, un ejemplo burdo que estoy tirando. En San Nicolás son muchos los barrios que tienen las calles cortadas
porque no se respetó la línea de las calles para la construcción de viviendas. Entonces este problema está vigente en muchos lados. Entonces, acá el problema es, por un lado, que muchos argentinos no entienden la diferencia entre lo que es una confiscación y una expropiación y una retención que nunca le devolvieron. Y además, por otro lado, Carrió directamente que no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa y lo que, según ella, demostró en sus denuncias a la justicia sobre Hugo Moyano y la familia Moyano. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Otro tema que está teniendo también mucha prensa y que viene del ámbito judicial es el siguiente. El juez Marcelo Aguinsky, en la causa Mafia de la Aduana, ordenó más de 50 procedimientos por el contrabando de telas y embargos por, escuche bien la cantidad, 3.800 millones de pesos. ¿Escuchó bien? 3.800 millones de pesos. En estos momentos hay 51 personas procesadas y sociedades acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando. La organización adulteraba documentación presentada ante la aduana y ¿para qué? Para ocultar los verdaderos compradores y los precios de las mercaderías importadas. También se mentía sobre la cantidad, calidad y hasta en el peso. Esta causa tuvo su origen en el año 2016 por una denuncia de la misma aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, conocida bajo la sigla de Procelac. Y bueno, una causa como la de la Sala 3 de Loma de Zamora sobre el tema de la salada que beneficia a los acusados. Acá el juez Marcelo Aguinsky procede en contra de los acusados. Ahora, fíjense la cifra que se está manejando: 3.800 millones de pesos. Una cifra parecida es la que debe Oca. O Cristóbal López, 8.000 millones también de pesos de impuestos que no pagó. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos, como, no pasa nada, como ir al kiosco y comprar caramelo y quedar debiéndole de $1 porque no tenía cambio, bueno, mañana se lo pago. No es así. Parece que en nuestro país hay mucha gente acostumbrada justamente a no cumplir con la ley y no pagar los impuestos que corresponde y quedarse con todo ese dinero. Claro, ¿cómo no vamos a tener déficit fiscal después? La semana pasada volvimos a comenzar las explicaciones, comentarios de distintas ideas que la humanidad forja, tiene, desarrolla, para poder no solo explicar la vida, sino también para dar algunos lineamientos en cuanto a cómo tenemos que vivir en sociedad. Y empezábamos con el liberalismo. Y les prometí que esta semana tendríamos la explicación de qué es este asunto del neoliberalismo y les adelanté que en realidad el neoliberalismo no existe. Bueno, ahora vamos a ver por qué, vamos a explicar. A ver, las ideas liberales tienen antecedentes desde la antigüedad, pero ya entrando en los cambios humanistas desde el siglo XV en Europa, van tomando cada vez mayor relevancia, es decir, no aparecen de un día para el otro. Van evolucionando con el tiempo.
En el siglo XVII podemos destacar a John Locke, que es considerado como el padre del liberalismo, al menos el liberalismo moderno. Entrando en el siglo XVIII, tenemos pensadores franceses como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert y varios más. Y también de otros países como Adam Smith, que era de Inglaterra. Los primeros liberales en forma específica podemos decir que fueron los españoles de principios del siglo XIX. Sí, se hacían llamar liberales y con partido liberal y todo. Los liberales españoles de inicios del siglo XIX estaban del lado de la Constitución de 1812, la de Cádiz, conocida como la Constitución de Cádiz. Y del otro lado los serviles, los que servían a un señor. Liberal viene de la palabra libertad, es decir, los contrarios a los serviles. El concepto neoliberal comenzó a utilizarse en la década de 1930 para referirse a las políticas keynesianas que comenzaron a implementarse para salir de la crisis económica iniciada en Wall Street en octubre de 1929. Es decir, neoliberal querría decir nuevo liberalismo, en donde ahora se procura que el Estado intervenga directamente en muchas cuestiones. Esto no es así, pero eso era keynesianismo, era otra cosa. Luego, años más tarde, neoliberal fue muy utilizado desde la década de 1980 para tipificar las políticas aplicadas, por ejemplo, por Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. Pero eso en realidad no existe. Para que quede bien en claro, neoliberal o nuevo liberal o nuevo liberalismo es un concepto equivocado que en realidad no existe. Les voy a dar un ejemplo. A ver, Adam Smith, el economista, sería liberal. Perfecto, era el primero prácticamente. O uno de los primeros, junto con otros más. Entonces, ¿qué pasa con David Ricardo que vino después? Sería neoliberal. Y más tarde viene Stuart Mill, sería neoliberal. La escuela austríaca sería neoliberal. Y los monetaristas de la escuela de Chicago, ya en la década del 60, serían neoliberal. Es un absurdo, una patraña. No tiene sentido. El término neoliberalismo es ideología y en este sentido tiene una connotación únicamente de utilizar retórica, ya que ningún liberal clásico, libertario o economista austríaco se autodenomina neoliberal. Ciertamente, esta palabra solo es usada por los enemigos del liberalismo económico. Y está bien, son los que lo critican, pero solamente ellos lo utilizan. En la década de 1990 comenzaron a decir que en Argentina y en otros países también había neoliberales cuando achicaban el Estado echando gente. ¿Se acuerda lo que pasó en San Nicolás, por ejemplo, y en Ramallo? Bajando el gasto, limitando el presupuesto, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la cultura, etc. Eran gobiernos que dejaban gente desprotegida en la sociedad. El arréglese como pueda. Eran políticas tendientes a bajar el gasto público y quitar circulante del mercado que había sido volcado por políticas del estado de bienestar, sin tener en cuenta las consecuencias, por ejemplo, la inflación. Pero eso en sí no es liberalismo. El neoliberalismo ha sido identificado con el nuevo orden económico mundial,
Hablamos aquí de dichosos acuerdos bilaterales y multilaterales y también los acuerdos con organizaciones supranacionales, los TLC, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Mercosur nuestro también, etc. A luz de los hechos, estos organismos políticos internacionales dicen promover la cooperación entre países para ayuda financiera, asesoría política, económica, reducir la pobreza, la contaminación, garantizar el libre comercio, entre otros propósitos. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Es neoliberalismo el tratado comercial de Canadá con la Unión Europea, que tiene 1598 páginas? Se necesitan tratados de libre comercio y organizaciones internacionales para que John de Canadá pueda venderle un producto a Carlos en España. En realidad, no puede ser liberal algo en que el Estado interviene total y absolutamente en los acuerdos privados. Las críticas habría que orientarlas hacia el capitalismo de Estado, a la economía intervenida, al mercantilismo, al proteccionismo económico, al nacionalismo. Porque, a decir verdad, cuando los gobiernos se ponen a hablar sobre acuerdos bilaterales o multilaterales, bilaterales son entre dos países, por ejemplo Argentina y Uruguay, y multilaterales donde hay más de dos países, por ejemplo Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, que forman el Mercosur. Bueno, en esta situación, cuando los gobiernos se ponen a hablar sobre acuerdos bilaterales o multilaterales, siempre están en juego el proteccionismo y el nacionalismo económico, tratando de defender y favorecer a grupos empresarios que son beneficiados por los políticos que toman las decisiones. Y eso no es liberalismo, sino impedirlo y regularlo más, es decir, lo contrario. El verdadero libre comercio no necesita un tratado entre países firmado por diferentes gobiernos, y menos que tenga 1596 páginas. Tantas páginas que va a decir. Regulaciones. El ideal del liberalismo pasa por otro lado, como el abolir numerosos aranceles e impuestos. Cuotas de importación. Una cuota de importación es decir, podés importar pantalones pero no más de 10.000. La cuota es 10.000. 11.000 ya no se puede, no te dejo. Abolir impuestos, el tema de las cuotas de importación. Leyes antidumping. Las leyes antidumping significa que son leyes que regulan el precio al que se puede importar. Es decir, yo puedo importar un pantalón que venga con un costo de $100. Bárbaro, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el pantalón viene a un costo de $60? Ah, entonces no puedo. ¿Cómo? Y sí, no puedo, porque de esa manera perjudica mucho la industria nacional porque es mucho más barato, etcétera, etcétera. Bueno, con eso el liberalismo no está para nada de acuerdo. Podemos discutirlo, en qué circunstancia o no, bueno, perfecto. Estoy tratando de aclarar las cosas que se dicen y que realmente no son. A ver si se entiende. Los liberales defienden el concepto de mercados libres sin intervención de gobiernos que dicen defender intereses nacionales y que quieren favorecer a una élite política y empresarial local, o hasta incluso internacional, que detenta el poder. Al liberalismo le interesan los derechos de propiedad personal y la libertad para hacer lo que quiera con ellos. Es decir, comercial con quien quiera, en las condiciones que se les ocurre y al precio que tenga para negociar, sin que un Estado, un gobierno, un funcionario público se esté metiendo en el medio. Entonces,
cuando hay gente que comienza a repetir como loro frases hechas y discursetes de barricada como los neoliberales quieren imponer el consenso de Washington, hay que tener en cuenta que los neoliberales no existen, que los liberales están en contra del consenso de Washington y que en realidad eso es una imposición de grupos de poder nacionalistas y socializantes que tienen al Estado como gestor de todo tipo de actividades humanas. Quiere decir que las críticas realizadas desde la izquierda, como también desde la llamada derecha, en realidad hay que tomarlas como lo que son: una crítica al intervencionismo y al mercantilismo. Es decir, critican algo que en realidad es lo que dicen defender. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento sobre estas cuestiones conceptuales y de cómo se mueve el mundo en la toma de decisiones y quiénes son los que las toman y por qué las toman. Entonces, se dice cualquier cosa que en realidad es un contrasentido, y lo peor es que los que los dicen no se dan cuenta. El fondo de la cuestión, en realidad, pasa por otro lado. La discusión es entre los defensores del Estado y los defensores del mercado, así como gran polarización de ideas. Repito entonces, el fondo de la cuestión, en realidad, pasa por otro lado. Es la discusión entre los defensores del Estado y los defensores del mercado. El debate es el siguiente: ¿en qué situaciones el Estado debe intervenir en el mercado y en cuáles situaciones no debe intervenir? Y si va a intervenir, ¿en qué medida va a intervenir? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿La universidad debe ser gratis o no? ¿Se deben reducir las regulaciones a las emisiones de carbono o no? ¿Hay que regular Netflix y otros servicios de televisión por internet o no? ¿Es necesario que el Estado fije cupos de taxis en una ciudad o no? ¿La atención de salud debe ser gratis para toda la población o no? ¿El Estado debe legislar sobre temas privados como el matrimonio o no? Estos ejemplos muestran que no hay una respuesta absoluta por sí o por no. Para eso están las realidades que deben ser analizadas y estudiadas para ver en qué casos funciona bien o no en cada tema. Entonces tengamos en claro lo siguiente: la discusión no es si vamos a usar al Estado o al mercado como herramientas para la sociedad y que esté mejor, porque ya se sabe que serán utilizados tanto el Estado como el mercado. Es decir, no podemos irnos de un extremo al otro. Ya sabemos que el Estado va a existir y el mercado también va a existir. Entonces, tratemos de ver cómo hacemos para poder hacer que las cosas nos vayan mejor. El debate necesario es sobre qué mercados se necesita la intervención del Estado, en cuáles, por qué, en qué medida. Y eso es lo que en el fondo no se entiende. Podemos ver las propuestas de los distintos partidos en Argentina, las declaraciones de distintos políticos que representan a diferentes sectores de opinión, y vamos a encontrarnos siempre con lo mismo. Algunos diciendo barbaridades, otros diciendo algo más coherente. Pero siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Vamos a cambiar de tema, volvemos a lo que estábamos comentando tanto jueves como viernes pasado respecto de este tema del asunto del feminismo. Les comentaba y les leía el día viernes algunos extractos de algunas referentes del feminismo mundial y les comenté
de Valerie Solanas, que hizo el manifiesto SCUM, y les leí algo muy cortito de ella. Bueno, en el sitio web se pudrió todo 887.blogspot.com. En la sección documentos tienen el llamado manifiesto SCUM, que es de Valerie Solanas. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque hay mucha gente, como decimos siempre y tantas veces, que repite cosas sin saber de dónde viene, cuál es la intención, qué es en realidad lo que está diciendo, si es razonable. Y comentaba que incluso docentes del nivel secundario les daban fotocopias de Valerie Solanas y otras mujeres a sus alumnos, bajándoles un discurso que realmente te pone los pelos de punta. Claro, después nos asombramos de que haya mujeres que se pintan y hacen manifestaciones, gritan como desaforadas, se quedan desnudas con los pechos al aire o haciendo barbaridades. Bueno, es para que sobre todo los padres estén atentos con sus hijos, sobre todo si son adolescentes, a ver qué es lo que está pasando, qué les están metiendo en la cabeza, cómo, por dónde, de dónde, cuáles son esas idiotas. Bueno, en nuestro sitio web tiene el manifiesto SCUM de Valerie Solanas. Le voy a leer solamente una parte, que es apenas empieza en la página 1, para que nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que propone este movimiento feminista extremo. Cito: hoy, gracias a la técnica, es posible reproducir la raza humana sin ayuda de los hombres y también sin ayuda de las mujeres. Es necesario empezar ahora, ya. El macho es un accidente biológico. El gen Y, que es el masculino, no es otra cosa que un gen X, que es femenino, incompleto. Es decir, posee una serie incompleta de cromosomas. Para decirlo con otras palabras, el macho es una mujer inacabada, un aborto ambulante, un aborto en fase gen. Ser macho es ser deficiente, un deficiente con la sensibilidad limitada. La virilidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad. Los machos son lisiados emocionales. El hombre es un egocéntrico total, un prisionero de sí mismo, incapaz de compartir o de identificarse con los demás, incapaz de sentir amor, amistad, afecto o ternura. Es un elemento absolutamente aislado, inepto para relacionarse con los otros. Sus reacciones no son cerebrales, sino viscerales. Su inteligencia solo le sirve como instrumento para satisfacer sus inclinaciones y sus necesidades. Fin de la cita por ahora. En párrafos siguientes, Valerie Solanas despotrica contra la familia, contra los hijos, contra el trabajo, contra la comunidad, contra el gobierno, contra la religión, contra el respeto por las normas y las leyes, contra la educación y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo que tenemos que dejar en evidencia. Solanas afirma lo siguiente, y cito: el objetivo de la educación superior no es educar, sino excluir a los demás de las distintas profesiones. Fin de la cita. Ahí tienen uno de los orígenes de esa mentalidad que en los últimos años en nuestra sociedad ha hecho tanto daño. Desprestigiar la educación y el aprender un oficio o profesión, porque parece que según esta mujer todos nacen sabiendo todos los oficios y todas las profesiones.
Todo lo que huela a saber, estudiar, sacrificio, trabajo, etc., es malo para Solanas. Y acá, en Argentina, muchas personas repiten estas ideas todo el tiempo proclamando que todos somos iguales y todos tenemos derecho a vivir de tal manera. Y la producción de cosas básicas como la comida, y para producirla, ¿nadie va a trabajar? En este manifiesto pueden encontrar gran cantidad de barrabasadas de todo tipo y frases hechas solo para provocar y que ningún fundamento tienen en la realidad. Es todo una justificación de una mujer contra el hombre, la cultura, la sociedad y los valores humanos. Si quieren ver el documento, que no es muy largo, está en nuestro sitio web en la sección Documentos. Ahí vamos a entender por qué en nuestra sociedad se están diciendo cosas tan descabelladas. Porque hay gente que toma a Solanas y sus ideas para repetirlas en todo lugar posible y así construye un discurso antisistema. Así es como tenemos que ir conociendo las cosas. Repito la dirección de nuestro sitio, es sepudriotodo87.blogspot.com. Ahí entra en la sección documentos y va a encontrar el manifiesto SCUM de Valerie Solanas. Che, pero qué lindo estar en el club de barrio. El club de barrio. Los clubes de barrio. Desde la década de 1990 están en franca decadencia y muchísimos han desaparecido físicamente y otros como centro de reunión para la gente. Esta situación, que ya lleva 30 años, es parte de la degradación de nuestra sociedad. En los clubes de barrio se jugaba a la pelota, se iba a natación, se practicaban deportes como fútbol, básquet, hockey, handball, vóley. Los abuelos iban a jugar a las bochas, al ajedrez, a las cartas. Los mayores cuidaban a los más jóvenes. Les enseñaban, les mostraban cómo hay que vivir la vida. El club de barrio genera proyectos, objetivos a alcanzar en la vida. Le da sentido a la vida. Porque además de deportes, muchos clubes de barrio podrían retomar otras actividades que también hacían. La biblioteca, cursos de manualidades, aprendizaje de un oficio, charlas, conferencias de temas de interés general como prevención de embarazos no deseados, economía doméstica, cocina, costura, sobre alcoholismo y drogas, sobre cualquier tema que sea de interés para los vecinos. En el club de barrio se conocen todos. La gente de mal vivir no tiene entrada. El delito se prohíbe y se controla y no se deja entrar a los turros. Nadie entra si no es socio. Y si es socio y mala persona, se lo echa. Se aleja la droga y la delincuencia de los jóvenes. El club de barrio era un componente fundamental para estructurar la sociedad y la familia con sus vecinos. Se aprendía mucho del comportamiento social, de la sana competencia, el valor del esfuerzo, siempre se recompensaba. ¿Te portaste mal? Suspensión de 10 días. ¿Ganaste una carrera? Copa, medalla, felicitaciones, diploma, elevación de la autoestima. Entrar en el club significaba dejar afuera la desobediencia, la mala palabra y la agresión, porque adentro debe haber reglas claras, premios y castigos, y siempre cumplirlos.
Poner límites, enseñar que los límites se deben cumplir y por qué es necesario que todos los respetemos. El club de barrio es fundamental para contener a la juventud y darle enseñanzas de vida. En el club de barrio se aprende a la solidaridad, el compañerismo, el realizar tareas en grupo, el respeto por el otro, sea amigo o adversario. Se aprende el sentido de pertenencia, los amigos, los colores del club, la buena ocupación del tiempo libre y la importancia de compartir, de convivir en un espacio común. Se aprende a no pelear ni gritar, a solucionar conflictos de otras maneras no violentas. En esto, la presencia activa y permanente de los mayores es fundamental, porque ellos mismos, nuestros jubilados, encuentran un sentido nuevo para su vida. El club de barrio complementa a la escuela ocupando positivamente el tiempo en que los chicos no están en ella. El club de barrio contenía a la gente con diferentes actividades. Hasta los asados familiares se hacían en el club de barrio. Las fiestas, ya sea de cumpleaños de los 15 de las chicas, casamientos, fiestas de fin de año, por el día del niño, por el día del abuelo, contención, encuentro, conocerse con todos los vecinos, ser parte de algo positivo, bueno, conseguir algo juntos. Cohesiona a los vecinos tras objetivos que favorecen a todos en sus actividades para lograrlos. Es trabajar en metas comunes para beneficio de todos. Los clubes de barrio son lugares de encuentro que involucran a todos los vecinos de todas las edades. El que tiene problemas se encuentra contenido, hace amistades y consigue ayuda. Los clubes de barrio fomentan el compañerismo, la amistad, la participación, la confianza en uno mismo, el respeto, valores que se proyectan a lo largo de toda la vida. Lo que se aprende de chico se lleva grabado a fuego toda la vida. El club de barrio ayuda a la familia en la contención y la educación de los chicos. La aleja del delito y la calle, y también de los delincuentes y narcotraficantes. Se terminaría esa escena de ver cientos de chicos que fuera del horario de la escuela están en la calle, sin ningún tipo de supervisión sobre lo que están haciendo. En la calle son presa fácil para los delincuentes y narcotraficantes, para la gente de mal vivir. Las cuotas de los clubes de barrio hoy deberían ser muy bajas, pero cuotas al fin. ¿Cómo lograr cuotas bajas? Los subsidios reales del Estado a los clubes de barrio deben llegar ya mismo y proveyéndolos de elementos necesarios para sus diversas actividades, ya sean deportivas como sociales. Esto hará que el Estado gaste menos en muchos rubros que hoy se pagan y sirven poco y nada para la sociedad. Además, ese dinero no iría a parar al bolsillo de los punteros políticos. Los clubes de barrio recibían la colaboración y el apoyo de los vecinos y también de algunos privados. Hoy los pibes están a la deriva. Salen a la plaza o a un boliche, son presa fácil para los delincuentes y narcotraficantes. Se agarran a las trompadas, se emborrachan, se drogan. Un descontrol. Clubes de barrio, sociedades de fomento, ahí se cuida y se educa a los chicos. La calle, la plaza y la bailanta no los cuidan ni los educa. Ahí es donde los perdemos. Radio City, FM 88.7 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
podemos seguir, continente americano, sistema solar, Vía Láctea, sí, ya sé, estoy re loco. Bueno, ya me conocen. Estamos ahora en la etapa de internacionales. Internacionales, ¿con qué me vengo hoy? Me vengo con lo siguiente. A ver, primero una noticia que, bueno, no podemos obviar. En Chile, el día de ayer, domingo, se realizó la ceremonia de traspaso de mando de la presidente saliente Michelle Bachelet al que fue elegido en las últimas elecciones, que es Sebastián Piñera. Teniendo en cuenta que son de partidos políticos contrarios, demostraron una vez más, como lo hicieron ya en veces pasadas, que la convivencia y el respeto en democracia son esenciales para construir una república. Esto es algo que muy lastimosamente no hemos tenido en nuestro país los argentinos. Recordemos que la presidente saliente Cristina Fernández se negó a realizar la ceremonia de traspaso de mando al elegido Mauricio Macri. Es decir, los chilenos nos enseñan a los argentinos sobre convivencia política, a pesar de que tienen también sus problemas y que son, en algunos casos, tan serios como los que tenemos en Argentina. Por ejemplo, ellos tienen un problema enorme en cuanto a también una grieta. La grieta de los que estuvieron a favor de haber derrotado el 11 de septiembre de 1973 al presidente Salvador Allende con un golpe de Estado, y aquellos que para nada están de acuerdo con un golpe de Estado y mucho menos en contra de Salvador Allende, porque mucha gente convalida o es parte de esas ideas del socialismo que él tenía. Entonces, esa grieta muchas veces cuando vienen algunos aniversarios se pone pesadito el asunto en la calle. Porque no es que marcha una parte, marchan las dos partes y al mismo tiempo y al mismo lugar, ¿me entiende? Bueno, ahí se pone muy pesado el asunto. Es decir, a ver, ellos tienen sus problemas, nosotros tenemos los nuestros. Perfecto. Tenemos que aprender lo que significa la convivencia democrática para construir una república. No puede ser que no hayamos tenido ceremonia de traspaso de mando. Bueno, son determinadas cuestiones que se critican y que hay mucha gente que todavía no la quiere entender. Otra noticia, más que noticia, tiene que ver con un reportaje. ¿Se acuerda que el año pasado le hablaba de Elon Musk? ¿Sabe quién es Elon Musk? Elon Musk es el dueño de los autos eléctricos Tesla. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los Tesla? Y los Tesla son unos autos impresionantes de la última tecnología que realmente cuando uno lo ve se queda con la boca abierta. Y hace 3 semanas atrás era noticia Elon Musk con el lanzamiento del Falcon Heavy de SpaceX, donde Elon Musk había puesto ahí uno de esos autos. O sea que en este momento hay un auto en el espacio. Uno diría, pero está re loco este tipo. Y sí, pero son de esos locos lindos que llevan a la humanidad para poder seguir avanzando. Bueno, ¿qué pasa ahora con Elon Musk, que es el dueño de Tesla y de la empresa también SpaceX? Dijo que ya está construyendo la primera nave interplanetaria para hacer viajes a Marte y que lo hará en la primera mitad del año que viene, 2019. Fue en el marco del festival South by Southwest, que se lleva a cabo en la ciudad de Austin, en Estados Unidos. ¿Y qué está diciendo este loco? Y sí, este loco está diciendo que para el año que viene ya tiene construida la primera nave interplanetaria. Está construyendo una primera nave
que